Página 295, lección 46, y como decía nuestro hermano, pues ya prácticamente esta es la penúltima lección, solamente queda ya la 47 y terminamos con lo que es el libro que hemos estado llevando durante pues ya prácticamente casi este año. Y pues sí, básicamente ya esta es la tercera parte de la obra salvadora del Hijo. Y es una lección relativamente corta, no está, como ya es el término de esta parte número 3, pues ya es algo relativamente corto. Entonces vamos a estar hablando sobre la obra del Hijo en el presente. Entonces, tenemos ahí en la introducción y tenemos ahí básicamente que en la lección anterior consideramos 4 aspectos de la obra salvadora del Hijo llevada a cabo por Él durante su tiempo en la tierra. Sin embargo, es importante entender que su obra en nuestro lugar no terminó cuando Él ascendió al cielo. En esta lección consideraremos 2 formas en las que el Hijo está activamente involucrado en la salvación de su pueblo. El Hijo da vida a su pueblo y Él intercede por su pueblo. Entonces, cuando leía esto, básicamente se me vino a la mente Filipenses 1:6, que nos dice, estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, básicamente, el Hijo, como vemos, pues no solamente terminó su obra cuando ascendió al cielo, sino que Él activamente pues sigue ayudando a los suyos. Y en este sentido, pues vemos que básicamente sigue activo en nosotros, ayudándonos día a día, intercediendo por nosotros, y pues básicamente está activo. Veíamos que en los temas anteriores, pues que tenemos un Dios que es personal, no tenemos a un Dios que está inmutado, que está pausado, que nos dejó a la suerte, sino que activamente, pues básicamente está al día con nosotros. Bueno, a lo mejor eso lo menciono más adelante. En el punto número 1, pues vemos ahí que nos habla de el Hijo da vida a su pueblo. Entonces, en este punto tenemos que la vida que el Hijo da a su pueblo no está confinada o limitada a la resurrección. Él no solo es la fuente de nuestra resurrección física al final de las edades o siglos, sino también de nuestra vida y fuerza espiritual ahora en nuestro diario vivir. Entonces, vamos a estar checando estos versículos y vamos a estar en Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6, y nos dice que Jesús hace una notable declaración acerca de sí mismo. Y vamos a ver pues que nos confirma esto acerca de su persona y la dependencia que el creyente debe de tener. Entonces, en este pequeño versículo tenemos Juan 14, 6, que nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en esta gran declaración nos dice ahí en el inciso que Él es el camino, la verdad y la vida. Si Cristo no es Dios, entonces esta declaración es blasfema. Cristo no solo es la encarnación de la verdad de Dios y el camino de reconciliación, sino que también es la fuente de toda vida física y espiritual. Y es básicamente pues lo que alegaban los fariseos en su tiempo. O sea, ellos tachaban a Cristo de blasfemo porque ellos no creían que Él era el Mesías. De hecho, si continuamos leyendo hasta el versículo 11, básicamente lo que este inciso A nos describe de que si Cristo no es Dios, entonces esta declaración es blasfemia, nos confirma esto que está hablando. Y esto no viene en el libro.
pero básicamente si leemos del 7 en adelante, que nos dice, si me conocéis también a mi Padre, conocéis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créenme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créenme por las mismas obras. Entonces, pues tenemos básicamente esa declaración de Cristo, pues diciendo que Él es Dios. Entonces, como dice aquí, si Cristo no es Dios, entonces esta declaración, pues vemos que básicamente es blasfemia, pero conocemos nosotros que Él es el Mesías, Él es Dios encarnado, y pues vemos ahí esa declaración. Y no solamente, sino que nos deja estos tres aspectos, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Vemos ahí que cuando nos dice que Él es el camino, pues vemos que Jesús no muestra simplemente el camino, Él mismo es el camino. Él es verdad, esa verdad que enseña el camino, dice que nos guía en el camino y nos ha abierto un nuevo camino y vivo, básicamente, pero todo esto es posible solo porque Él mismo es el camino. Cristo es Dios. Dios es igual a cada uno de sus atributos, puesto que posee cada atributo en grado infinito. En consecuencia, Dios no solo tiene amor, sino que es amor. Todo amor es justicia y toda justicia, y etcétera, etcétera. Así también Cristo es el camino. En cada acción, palabra y actitud, es el mediador entre Dios y sus elegidos. Entonces, de igual forma, como hemos estado viendo, esta descripción en ese aspecto, o sea, de que Dios no solamente es amor, sino que Él es el amor mismo. O sea, Él no es justicia, sino que Él es la justicia misma. Cada uno de los atributos conforman básicamente a Dios, si podemos decirlo de esa forma. Pero no solo eso, también vemos que Cristo también es verdad. Y Jesús, en la encarnación misma de la verdad, es la verdad en persona. Como tal es la realidad final en contraste con las sombras que le preceden. Pero aún así, como el camino es un camino vivo, también la verdad es una verdad viva. Es activa, se apodera de nosotros e influye en nosotros poderosamente. Nos santifica, nos guía y nos libra. Básicamente, Él es la verdad, Él mismo en persona. Entonces, pues básicamente tenemos esto. Y también, pues básicamente tenemos que es la vida. Jesús no se refiere aquí al hálito espiritual que anima nuestro cuerpo. No piensa en el alma ni en la vida en su manifestación externa, sino que en la vida como el contrario a la muerte, todos los gloriosos atributos de Dios están en el Hijo. Y como tiene la vida en sí mismo, es la fuente y el dador de vida para los suyos. Posee la luz de la vida, la palabra de vida, y vino para que pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Así como la muerte significa separación de Dios, la vida implica comunión con Él. Entonces, pues básicamente este extracto, este versículo 6, pues básicamente pudiéramos pasar el resto de la lección hablando sobre lo complejo o la profundidad que tiene cada una o significados que tiene cada una de estas porciones que declara a Cristo de sí mismo. Entonces, pues vemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero no solo eso, sino que en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8. Vamos a estar viendo que Jesús hace una declaración igualmente notable acerca de su persona y la relación del creyente con Él.
Entonces, vamos a leer esta porción del texto y vamos a ver cómo se refiere Jesús a sí mismo en el versículo 1. Pero bueno, básicamente vamos a leer todo el versículo. Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8, nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echarán en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Entonces, pues básicamente aquí tenemos esta declaración del Señor, y vemos aquí pues en esta primera extracto que cómo se refiere Jesús de sí mismo en el versículo 1, pues básicamente Él se refiere como la vid verdadera. O sea, Él hace esa declaración y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, vemos esa respuesta en el primer punto, pero no solamente eso, sino que nos dice, ¿qué nos dice acerca de Él como la fuente de vida del creyente? Y pues básicamente ahí, si leemos o si vemos que la palabra más frecuente que nos habla ahí es permanecer. O sea, constantemente el Señor nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Nos dice también, más adelante dice: si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Más adelante vemos en el 6, el que en mí no permanece será echado. En el 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Entonces, básicamente, pues vemos que si permanecemos, pues básicamente con el Señor, pues nosotros traemos fruto. Es imposible que nosotros demos un fruto que glorifique al Señor si no estamos permaneciendo en el Señor. Vemos que todo pámpano que dice ahí que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Al igual que Él cuida la viña, quita los pámpanos que no dan fruto físico, así también el Padre rechaza a aquellos que no dan fruto espiritual. En cuanto a la naturaleza de este fruto, los que dan buen fruto son limpiados cada vez más, habiendo sido justificados, y ahora reciben la gracia. Entonces, básicamente, una de las formas que podemos saber que somos nosotros cristianos es porque llevamos frutos. Muchas de las veces nos vanagloriamos por tantas actividades que a lo mejor hacemos, y no solamente personales, sino en la misma congregación. Hay veces que decimos: no, es que hacemos tantas actividades, hacemos allá y hacemos acá, pero a final de cuentas se ve reflejado en el crecimiento espiritual de la iglesia. Porque si hay tantas actividades y al final de cuentas permanecemos igual, si no crecemos como hermanos, si no nuestra comunión entre nosotros no crece, o sea, básicamente son frutos, bueno, no, ni siquiera frutos, o sea, son obras exactamente, o sea, no hay un verdadero fruto.
hay una cantidad de iglesias y de hecho cuando tuvo la predicación nuestro pastor sobre Apocalipsis, el Señor da reprimendas a las iglesias y a una en específico le dice, o sea, tienes tantas cosas, pero estás vacía, o sea, te glorías en esas obras y haces y esto, pero al final de cuentas no hay fruto. Pásenle. Entonces, vemos que una característica esencial de un cristiano es que lleva fruto. Y se ve reflejado en su comportamiento, en su manera de vivir, en todo aspecto. Entonces, pidámosle al Señor que si verdaderamente nosotros somos parte de la vid, si somos parte de Él, que podamos llevar fruto. Pero como dice aquí, un fruto que le glorifique a Él. Porque muchas de las veces nos gloriamos de lo que hacemos y eso no trae gloria al Señor. Recordemos que cada vez que el Señor hacía un milagro, el milagro no era para que vieran a Jesús y para que... Continuamente vemos que cuando el Señor hace un milagro dice, y dieron gloria a Dios, y Dios se glorificó. Hay ciertas iglesias en las cuales se hace mucho énfasis en la espiritualidad y en los dones y en estas cuestiones. Y al final de cuentas, los únicos que, por así decir, que se quieren ver reflejados son ellos mismos, porque ellos mismos se exaltan. No, es que yo hago esto y yo hago milagros y yo sané y oré y hice esto, pero al final de cuentas, ¿quién se lleva la gloria? ¿Ellos o el Señor? Entonces, si trabajamos para el Señor, si servimos para el Señor, pues que eso que hacemos traiga gloria al Señor. Si no le trae gloria al Señor, entonces sabemos que lo estamos haciendo con una intención incorrecta. ¿Me iba a comentar algo? Sí, en cuanto a permanecer, el pasaje nunca nos manda den fruto. O sea, este no es el mandato del Señor. El mandato del Señor es permanezcan, porque cuando permaneces con Jesús, el fruto va a salir. O sea, no tenemos que estar preocupados por dar fruto, es que no doy fruto, es que eso es algo que no nos corresponde a nosotros. Nuestro mandato es permanece, o sea, está conmigo. Es como cuando pasas mucho tiempo con una persona, quieras o no, te comienzas como que a parecer a ella, inclusive en los modos, maneras de hablar, forma de vestir, no sé, algo se te pega. Y mientras permanecemos junto a Jesús y contemplando su vida y sus excelencias, eso va a ser natural, no es necesario que forcemos el fruto, porque estar pegados ahí a la vid, va a ser natural que el fruto va a salir, ni siquiera necesitamos andar buscando dar fruto, porque el fruto va a salir natural al permanecer en él. Por eso la palabra permanecer se repite tantas veces en el pasaje, o sea, permanezcan. Y si no permanecen, pues naturalmente les va a pasar esto. Me recordó el asunto de la higuera, ahorita que decías de los frutos, o sea, cuando yo leí la primera vez el asunto de la higuera, de cuando el Señor pasó y maldijo la higuera, yo me molesté mucho porque no conocía al Señor. Dije, ¿qué le hizo la higuera? O sea, ¿para qué la maldice? Pobre higuera. Pero es que tenía muchas hojas. O sea, tenía muchas hojas, pero no había fruto. No había fruto, era una higuera estéril, ¿no? Era una higuera con muchas hojas, pero no había fruto. Y ahorita que decías de las obras, recordé eso. O sea, a veces hay muchas hojas, pero en realidad no hay fruto, son solo hojas, porque no hay permanencia ahí con el Señor. Usted que es experta en árboles y tiene ahí su selva ahí en su casa, ¿tiene algún árbol de frutas? Sí. ¿Qué tiene? Tengo ciruelo y incluso tengo una higuera y tengo durazno. Durazno. Un chabacán. Y al chabacano usted le dice, ándale, dé frutos, yo le ordeno que... ¿No? El árbol por sí solo da frutos.
De la misma forma, de hecho, cuando hacen esa cuestión de los injertos, que más adelante, bueno, de hecho el libro no bueno, no nos toca ese versículo donde habla que nosotros somos, Pablo habla de que nosotros somos injertados en el olivo, pero de igual forma cuando ustedes hacen ese injerto para que dé, ¿qué? Más... En veces da y en veces no da. Ujú. Incluso yo he tenido árboles frutales que no me dan fruto. Y yo, pues, como es mi costumbre, yo siempre les digo, yo les digo a ellos, yo hablo con ellos de Dios también, y les digo, pues si Dios por algo te hizo árbol para que des frutos, digo, y si no me das frutos, digo, te voy a mochar, pues para qué te estoy echando agua si no me das frutos. Incluso hay unos que nunca me han dado fruto y los he tenido que mochar. Exactamente, entonces ahí tenemos un ejemplo. Dígame, hermano. Es interesante, hermano, dice, cómo, si vemos este versículo, hermano, es uno de los versículos más explotados en el cristianismo, el 7, y donde está la palabra de permanecer en mí. Pero se va la gente más a la parte posterior del versículo, porque se oye muy bonito. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sí? Y se concentran ahí, pero descuidan lo importante de la vida de Dios. Sí. La conexión, ahorita que compartía la hermana, si no hay ese flujo de vida en el pámpano, no va a haber vida, no va a haber nada. Y mucha gente se basa nomás en esa parte del versículo y descuidan lo más importante que tiene que permanecer uno día tras día en el Señor. Para que tenga ese flujo de vida, de bendición en cada uno de nosotros. Antes de que se me olvide la idea, y lo le paso porque después se me pierdo yo ahorita. Así como la hermana decía sobre llevar que el fruto, o sea, a veces nos enfocamos, y como decía el hermano, en permanecer para llevar fruto, sino que no nos enfoquemos en el dar fruto, sino permanecer en el Señor. De igual forma, el Señor en el Sermón del Monte fue lo que dijo, o sea, hay veces que nos enfocamos en todas las cosas y no en el reino del Señor. Dice, no, enfócate en el reino del Señor y todas las demás cosas serán añadidas. Pero hacemos básicamente lo al revés, o sea, queremos enfocarnos en las obras y después el Señor allá anda por... Entonces, de la misma forma, así tenemos que permanecer, y esa permanencia en Él lo demuestra como pasó con Pedro cuando negó al Señor. ¿Qué fue cuando negó al Señor? Que le dijeron, oye, pero pues tú hablas como Él, te pareces a Él, vistes como Él, o sea, ¿por qué? Porque Él estuvo básicamente ese tiempo con el Señor al punto de que Él reflejaba al Señor, independientemente del mal acto que hizo Pedro al negar al Señor. O sea, aquellas personas veían en Él rasgos que ¿cómo se dice? Lo hacían una comparación con el Señor, o sea, lo asimilaban con Él. Entonces, de la misma forma, si verdaderamente nosotros, como dice la hermana, permanecemos en el Señor, o sea, tarde que temprano vamos a reflejar al Señor de cierta forma, y esa debería ser nuestra meta, o sea, que a final de día nosotros podamos reflejar al Señor y querernos parecer más al estándar y a la vida de nuestro Señor. Dígame, hermano. No, nada más. Es que desafortunadamente, ahorita que comentaba lo de la iglesia, al final en Apocalipsis, la mayor parte de nosotros como cristianos, incluso el mundo, piensa que todo se trata de Él. Pensamos que se trata de nosotros. Por eso cuando nosotros pedimos, incluso cuando oramos para nosotros. Entonces, cuando tú entiendes que todo se trata de Él, por Él y para Él, en ese momento comienzas a querer permanecer en Él. Porque como dice ahí, si te separas de mí, nada puedes hacer. Entonces, eso, lo que le comentaba a las iglesias, se lo comentaba, porque ellos se perdieron de tal manera que ellos pensaban que todo se trataba de ellas como iglesia, de todo lo que hacían, de todo lo que daban, de todo lo que generaban. Y en muchas ocasiones nosotros estamos en la misma manera. Pensamos que se trata de nosotros. Y Él aquí se trata de si permaneces en mí es esto, pero si no es lo otro. Creo que hay bastantes hermanos bien intencionados que quieren ayudar al prójimo,
lamentablemente estamos, bueno, ese es mi pensamiento. Yo pienso que de cierta forma estamos actuando como dice, y me quedo muy pegado en lo que dijo la hermana. O sea, muchas de las veces estamos enfocados en la obra, a tal punto de que como iglesia queremos, bien intencionados, ayudar a las demás gentes y estamos haciendo y haciendo. Pero lamentablemente nos descuidamos nosotros y descuidamos también nuestra iglesia por servir a otras comunidades, a otras iglesias. Y no digo que está mal, o sea, de hecho es lo que todos deberíamos de hacer. Pero yo pienso que si verdaderamente estamos enfocados en el Señor, si verdaderamente estamos permaneciendo en el Señor, aquellas obras van a salir solas. Porque muchas de las veces estamos buscando nosotros, o sea, no, tenemos que hacer algo porque estamos aquí nomás. Y tenemos que hacer algo porque estamos nomás parados. Pero si verdaderamente estamos permaneciendo en el Señor, aquellas obras van a salir solas. O sea, no es necesario nosotros estar afanados por querer. El Señor solo las va a traer. Dice que el Señor pone el hacer como el querer, por su buena voluntad. Pero muchas de las veces, o sea, nosotros estamos como que, es que yo te quiero ayudar, Señor. El Señor no necesita ayuda. El Señor no nos necesita. Y el Señor pone las obras. Pero básicamente nosotros a veces queremos enfocarnos tantos en las obras y querer al Señor, tener algo para mostrarle al Señor cuando Él es dueño de todo. Entonces, algo que decía Miguel Núñez, creo, era alguna plática sobre el evangelismo y la expansión de la iglesia. Ellos comentaban que llegó un punto en que la membresía quería ir a evangelizar y hacer. Y dice que ellos, o sea, tuvieron que hablar con varios de los miembros porque ellos tenían una forma de ir a evangelizar, en el sentido de que ellos, o sea, los ancianos oraban y la iglesia oraba para poder hacer eso, y dicen, no, pero pues ¿cómo? ¿A poco Dios no va a querer que evangelicemos y que no sé qué? Sí, pero todo tiene un tiempo y todo tiene un proceso. Entonces Miguel decía, no, o sea, vamos a orar, vamos a hacer que el Señor, o sea, nos indique y Él nos diga el tiempo y el método y todo, o sea, para que realmente no sea un gasto innecesario de energía. Y es lo que la iglesia debería hacer, o sea, si tenemos esa intención, o sea, estar orando para que el Señor abra puertas y para que el Señor indique el momento. Porque muchas de las veces me tocó a mí en ciertas iglesias tener campañas. Y se gasta un dineral en campaña, se gasta un dineral, bueno, tanto tiempo de esfuerzo de los hermanos, tanto mental como a nivel congregacional, para que venga otra persona, predique, y al final de cuentas pasan 5 personas y después de todo el año ya no los vuelves a ver. Se gastó tiempo, dinero, tiempo de hermanos para que no pasara nada. O sea, sí, el servicio estuvo muy bonito, hubo varias cosas bonitas, pero al final de cuentas el interés o la meta que era, pues era alcanzar personas. Pero por la tradición que tenemos a veces de, no, es que cada año tenemos que hacer una campaña, no, es que cada año tenemos que hacer esto, pues a final de cuentas es un gasto que no trae fruto. O sea, a final de cuentas fue una obra sin fruto, sin nada. O sea, es una obra que a final de cuentas lo que nos debería de interesar fue que el Señor fuera glorificado, y al final de cuentas el Señor no fue glorificado. Y entonces, pero que el Señor nos dé esa visión de poder glorificarle en cualquier cosa, por más pequeña que hagamos, que el Señor sea glorificado y que permanezcamos en Él. O sea, y lo demás viene solo, viene por añadidura. Entonces, vamos a ver el siguiente porción, que es del 4 al 5, y vamos a estar hablando sobre este mismo tema. El inciso B nos dice que según los versículos 4 y 5, cuán dependiente de Cristo es el creyente como la fuente de toda vida espiritual.
Entonces, pues yo sé que ya muchos hemos estado platicando sobre estos versículos, pero ahora nos va a estar pidiendo sobre el 4 y el 5 que nos dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué es cuán dependiente de Cristo es el creyente como la fuente de toda vida espiritual? Pues básicamente dice que somos tan dependientes que el texto dice que separados de Él, nada podemos hacer. ¿Qué pasa cuando mochan una rama del árbol? Se seca. De la misma forma, si estamos separados de Cristo, estamos muertos espiritualmente. ¿Cómo estábamos antes de que el Señor nos encontrara, antes de que el Señor nos redimiera, antes de que el Señor nos diera vida espiritual? Muertos. Estábamos muertos, estábamos esclavizados al pecado. El Señor nos liberó de esa esclavitud del pecado en el cual nosotros estábamos un día. Vemos que la palabra permanecer o quedarse puede confundirnos. Tenemos la tendencia a convertirla en una emoción o en una experiencia. Jesús está hablando de una realidad fija. Está diciendo, los verdaderos discípulos están unidos a mí. Están unidos, ahora permanezcan en mí. Permanezcan conectados a mí. Obtengan su vida de mí. Vivan su vida desde su conexión conmigo. La ilustración de la rama nos ayuda a entender cómo es permanecer. Una rama solo está viva si la sábila fluye desde el tronco a través de la rama. Sin savia, bueno, era savia, no sábila. La rama muere. Cuando la gente confía en Jesús como Señor y Salvador, la vida de Jesús comienza a fluir a través de ellos como la savia a través de su rama. Jesús los ha hecho vivos, su espíritu ahora mora en ellos y les da poder para servirle, confiar en Él, hablar de Él y vivir para Él. Promete no dejarlos nunca y sostenernos en todo momento. Entonces, esta descripción de la vid y el pámpano, pues básicamente nos hace esa analogía sobre eso mismo. O sea, recordemos que el Señor cuando hablaba en parábolas o cuando hablaba de este tipo con las personas, pues básicamente ponía ejemplos que ellos podían entender, o sea, ejemplos vividos, porque pues ellos cultivaban lo que eran las vid, ellos cultivaban lo que eran estos árboles de olivo. Entonces, por eso él hablaba en la forma en que ellos pudieran entender pues estas analogías, estos ejemplos, y pues no hay ejemplo más concreto en que de una rama, de una vid, de un fruto que nosotros podemos entender. Tenemos una nota ahí que nos dice, esta analogía es tanto poderosa como hermosa. Un sarmiento solo puede dar frutos si está conectado a la vid vivificadora. Una vez que es cortado, se seca y se vuelve estéril. De una forma sorprendentemente similar, el creyente solo puede poseer vida espiritual y llevar fruto por medio de su continua relación con Cristo, dependiendo y obedeciendo su palabra y confiando o descansando en su poder. Entonces, pues tenemos aquí estos versículos de que de igual forma pues pudiéramos continuar por bastante tiempo hablando sobre la vid. Pero ahora tenemos en el punto número 3, pues básicamente este versículo corto, que nos habla Filipenses, capítulo 4, versículo 13, y también un texto súper sacado de contexto, que vamos a ver que dice que para concluir consideremos la afirmación que hace Pablo confiadamente en Filipenses, capítulo 4, versículo 13, y vamos a ver qué nos enseña acerca de Cristo como la fuente y cómo deberíamos vivir a la luz. Entonces, pues básicamente, ¿no? O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
del versículo, pues que muchas de las veces pues es muy sacado de contexto. Entonces, ¿qué nos trata de enseñar? Que la victoria de un cristiano proviene de una dependencia constante del Señor. O sea, vemos que, a ver, voy a ver si aquí, si abro esto, no sé. Bueno, básicamente, ¿por qué Pablo nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? O sea, ¿y por qué muchas de las veces nosotros utilizamos este texto para decir, no, pues, no sé, tengo problemas económicos o tengo depresión y no, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? O no sé, voy al gym y veo esas pesas y no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, muchas de las veces utilizamos textos que pues básicamente no tienen fundamento o que ver con muchas de las cosas que estamos haciendo o lo sacamos fuera de contexto. Básicamente, pues Pablo nos habla en los versículos anteriores, pues básicamente sobre la problemática que tenía. De hecho, estamos que en el capítulo 4, ¿verdad? Vemos ahí Pablo hablando, dice, versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al final habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y es aquí Pablo hablando a los filipenses y les dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo había pasado por tantas cosas, había naufragado, o sea, llegó en momentos, y como lo dice aquí, es que tuvo escasez. Hubo personas que lo abandonaron en la cárcel y que él fue necesario decir, pues aquellos me dejaron allá, o sea, me dejaron, se fueron, estoy solo. Y en medio de todo eso, Pablo había encontrado ese contentamiento en Cristo, al punto de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo que necesito es Cristo. Tengo necesidad, Cristo me fortalece. Me dejaron solo, Cristo me fortalece. Tengo necesidad, Cristo me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y esas son las palabras en las cuales Pablo sacaba esa fortaleza, porque Cristo era quien lo fortalecía en medio de esas aflicciones, en medio de esas necesidades. No porque fuera a sacar fuerza de la nada y no, yo puedo, Cristo me fortalece. No, o sea, en medio de esas aflicciones, en medio de todo lo que pasaba, porque a final de cuentas pues somos personas. Y en momentos difíciles, cuando tu familia te empieza a abandonar porque crees en el Señor o porque lo único que haces es hablar de Dios, a final de cuentas encuentras contentamiento en Cristo, porque quien te fortalece es Cristo. Y las peores luchas en el cristianismo son en el cristianismo. Porque cuando andas en el mundo tienes amistades, todos te hablan, todo es bonito. Pero una vez que estás en el Señor, automáticamente es como dices, eres luz y todas las demás personas quieren seguir en la oscuridad. La luz les molesta. Voy a hacer una analogía que se va a escuchar bastante feo. Se va a escuchar feo, pero eso refleja lo más. Yo sé que todos hemos tenido las plagas de las cucarachas. Algunos hemos visto. Igual, si no, las vemos ahí en la tele. Pero ¿qué pasa cuando ustedes prenden la luz o cuando llegaban y prenden la luz? Y automáticamente las cucarachillas van y se meten a
a los rincones, a lo más oscuro, ahí están. De igual forma, la palabra es así. Cuando nosotros empezamos a hablar del Señor, cuando se aleja. Y muchas de las veces nos quedamos solos. Lo mismo que estaba pasando Pablo. O sea, Pablo pasó tantas cosas que igual, o sea, es demasiado lo que soportó Pablo, pero él dice, lo hago por Cristo. ¿Quería decirme algo, hermano? Yo trabajé los últimos 16 años que trabajamos en la ciudad, en el sector de salubridad. Desafortunadamente, casi a diario, para los que les gusta salir al restaurante, nos miraban las cocinas. Sí. Y algunos tenían que ponerles el mandato de que tenían que traer el examinador inmediatamente. Y algunos tuvimos que cerrar en algunas ocasiones. Sí. No, incluso, si se fija en la nota de arriba, nosotros subrayamos 3 palabras claves para lo que decía usted ahorita de Pablo. Una continua relación. O sea, Pablo aprendió a decir eso por su relación tan de cerca o tan única que tuvo con el Señor. Y luego la otra dice, aprendiendo y obedeciendo. Porque él aprendió a vivir en la escasez y en la abundancia, dice él, con la relación que tuvo con el Señor. Y cuando aprendió eso, pudo obedecerlo en todo, ¿no? Y nosotros en muchas ocasiones queremos lo bueno, pero no queremos obedecer. Entonces queremos el favor de Dios, pero no queremos obedecer. Y venimos y pedimos o exigimos en muchas ocasiones, pero no queremos obedecer. Entonces, esa relación continua con el Señor te va a dejar aprender para que puedas obedecerlo. Si no, te vas a quedar donde estamos bien. Así es. Un predicador, el Señor lo llamó, el Señor le proveyó, el Señor le atendió. Dice, en un año, vinieron 3 personas, uno para acusarle de la doctrina, otro para decirle, no puedes predicar y ganar almas y orar por los enfermos, no puedes hacer eso. Y el otro, ¿verdad? Pues también traía sus ideas personales de cómo establecer una congregación. Dice, estuve a punto de sucumbir ante las acusaciones, pero hablé con el pastor y le dije, mire, así, así, así. Dice, sí, dice, esas 3 personas han venido a querer ocupar tu lugar. Dice, pero si el Señor te llamó a ti, tú eres el único que puedes hacer y llevar la obra adelante. Solo que olvídate de ellos, no son miembros de la iglesia, no son nada. Dice, pero quieren tu lugar. Y mi hermano, el Señor tenga misericordia de nosotros, porque si nos vamos a dejar llevar, ¿verdad?, por las indicaciones de Satanás para enseñar la palabra de Dios como nos conviene o para provecho propio, tenga misericordia el Señor de nosotros, porque tenemos que compartir, enseñar y vivir la verdad. Y estas personas estaban tratando, en lugar de apoyarlo, ¿verdad?, estaban tratando de despojarlo de la responsabilidad que tenía. Dice, se tuvo una actividad, llegaron más de 600 personas, una familia se entregó a Cristo y dice, y ahora son parte de la congregación, ¿verdad? Pero dice que tuvo que enfrentar las acechanzas de Satanás durante todo ese tiempo, y ahora ya el Señor está pues haciéndolo sentir, ¿verdad?, parte del trabajo y de la obra. Muy bien. Ahorita reflexionando de eso, creo que a veces tomamos muy a la ligera tanto la palabra como ciertos aspectos de la Escritura, porque hablamos a veces por citar versículos o por sentirnos muy cristianos, pero básicamente estas palabras son el testimonio exacto de alguien que vivía intensamente la relación con su Señor. O sea, Pablo cuando le dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea, son palabras de peso de una vida de una persona que vivió glorificando al Señor, o sea, en todo momento, y básicamente pues entregó su vida en pro del Señor.
ah, porque vivía intensamente la relación con su Señor y Salvador, testimonio repetido con diferentes matices en muchas de sus cartas. Gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que resida en mí el poder de Cristo, por lo cual me complazco en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabras de Pablo en 2 de Corintios, versículo 12. El Señor me asistió y me fortaleció para que por medio de mí la proclamación fuera cumplida plenamente. Asimismo, el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. 2 de Timoteo, versículo 4, del 17 al 18. Entonces vemos que la vida de Pablo fue una vida rendida al Señor, en cuerpo y alma. Y como les digo, o sea, muchas de las veces tomamos estos versículos tan a la ligera cuando el quien las dijo, o sea, llevaba una vida rendida al Señor, a los pies del Señor. Tanto así que, como les digo y como dice aquí, o sea, él tuvo aflicciones, afrentas, necesidades, fue apedreado. Que básicamente algunos comentaristas dicen que él murió, o sea, básicamente eso, o sea, porque cuando la Biblia habla de que la gente era apedreada, no es como cuando nosotros estamos ahí en el barrio que eran piedras, no, eran unas piedras, o sea, eran lapidados básicamente, y no era cualquier clase de piedra. Cuando lapidaron a Esteban, no era que agarraron unas piedritas, no, o sea, básicamente los echaban en un hoyo, en un pozo, los aventaban ahí, agarraban piedras y se las, o sea, al punto de morir lapidados. O sea, esa es una muerte por lapidación. O sea, no era de que agarraban piedras pequeñas y se las saben, no. Era una muerte terrible. Entonces, Pablo sufrió todas estas cuestiones por causa de Cristo y pues yo creo que muchos de nosotros hubiéramos quedado medio camino porque, o sea, tal cosa que la vida de Pablo fue demasiado intensa en ese sentido. Tenemos una nota y de lo que nos hablaba nuestro hermano que subrayaron ahí, pues dice que la palabra fortalecer traduce el vocablo griego en dunamo, el cual puede ser traducido también como da poder o empoderar. Es un participio presente que indica acción continua. Cristo da vida y fortalece a su pueblo continuamente. Y pues vamos a ver este otro punto número 2, que es el Hijo intercede por su pueblo. Entonces, me quedé ahí. ¿Qué es este punto? El Hijo intercede por su pueblo. Y vemos que habiendo ascendido a la diestra de Dios, Cristo actúa como el abogado de su pueblo y vive perpetuamente para interceder por ellos ante el trono de Dios. La continua intercesión de Cristo por su pueblo no significa que Él esté de rodillas delante del trono de Dios suplicando misericordia a favor nuestro. Si Dios que intercede como aquel que está sentado a la diestra de Dios, como aquel que es omnisciente y conoce cada necesidad de su pueblo, como aquel que tiene toda autoridad para hablar a favor de ellos y como aquel que anula toda acusación contra ellos. Entonces, vamos a ver estos versículos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Y vamos a ver que esto es uno de los textos más importantes de la Escritura acerca de la obra del Hijo como nuestro abogado. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, y nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué nos quiere decir este versículo? Pues básicamente que como pecadores tenemos al mejor ayudador posible. Tenemos al mejor abogado y nos dice, porque este es justo. ¿Y por qué puse ayudador en vez de abogado? Porque básicamente la palabra que traduce aquí para abogado es paracleto. Y es una de las palabras que también se le da al Espíritu
cuando el Señor dice que va a enviar al Espíritu, habla del Paracleto. Y esta palabra en griego significa uno que está al lado de. Básicamente esa es la traducción que describe mejor esa palabra griega. Cuando dice que nosotros tenemos al Espíritu Santo, o sea, tenemos a esa persona que nos ayuda, que está ahí. Cuando una persona, digamos que no camina bien o algo y, por ejemplo, le llega y la sostiene para que los dos avancen y puedan caminar, básicamente esa es una representación de alguien a un lado de nosotros, que está ahí continuamente, que está al pie del cañón con nosotros. Entonces, el Señor es nuestro ayudador y es nuestro abogado. Él es el que intercede por nosotros. Dice que como pecadores tenemos el mejor ayudador posible porque este es justo. Es decir, en su naturaleza humana, Jesús es nuestro hermano. Conoce nuestras debilidades, nos salva y es nuestro intercesor. Él también es el Mesías de Dios, el Cristo, el que ha cumplido las demandas de la ley en lugar nuestro y que ha recibido, por lo tanto, el título de justo. Como abogado sin pecado, Él nos representa ante la corte. Entonces, tengo aquí algo práctico, pero el tiempo se nos fue bastante, entonces quisiera avanzar al otro punto, que es en Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34, nos dice que hay otro texto importante y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿qué nos dice este texto? Que ninguna acusación puede tener éxito porque Él nos ha justificado. Es decir, no se puede ir más allá de Dios Todopoderoso. Pero también tenemos este otro texto, Hebreos 7, 23 al 25, que nos dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, ¿qué nos dice? Porque los que lo practicaban eran mortales, mas ahora Cristo permanece sacerdote eternamente. ¿Qué es lo que nos quiere decir este texto? Pues básicamente eso, o sea que en el transcurso del tiempo del Antiguo Testamento, y no solamente del Antiguo, sino que cuando Cristo estuvo, pues había sacerdotes. Y dice, hubo una cantidad de sacerdotes, los cuales pues tenían que ser varios porque moría uno y luego seguía el otro. Desde Aarón hasta aquel tiempo hubo cantidad de sacerdotes que ministraban, intercedían básicamente por el pueblo. Pero la misma escritura en Hebreo nos dice que llegó el sumo sacerdote, que él fue el único sacerdote que ha permanecido y que ya no hay necesidad de los otros sacerdotes. Él permanece para siempre. Entonces dice que aquí el fruto de un sacerdocio eterno, precisamente para nuestra salvación, que es Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Y pues ya básicamente en este último punto pues vemos aquí que aunque las escrituras no revelan la naturaleza exacta de la intercesión celestial del Hijo ante el trono de Dios, algunas pistas pueden ser encontradas en la oración del sumo sacerdotal. Oración intercesora de Jesús que el Señor hizo a favor de sus discípulos durante su ministerio terrenal. A continuación se presenta una lista de peticiones de Cristo que hizo por su pueblo y espero que hayan podido haber llenado la lista. Quería alcanzar a compararlas, porque si había unas ahí que estaban medio, que dije, esta sería aquí o será allá. Pero me voy a enfocar ahorita nada más en leer todo el texto, y con eso vamos a terminar. Entonces voy a leer desde el versículo 1 de Juan, capítulo 17, del 1 al 26, que dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado,
glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra, y ahora ha conocido que todas las cosas que me ha dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, y así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, y a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean como uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, y así nosotros seamos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los que has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y ellos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces aquí vemos la oración sacerdotal e intercesora de nuestro Señor. Entonces con esto terminamos, hermanos. Dios les bendiga, y pues les doy gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de estar hoy aquí. Podemos pasar al